Otro bombazo informativo acaba de sacudir los cimientos de la industria del entretenimiento. Hollywood ha perdido completamente el norte y está viviendo una fiebre peligrosísima que se nos ha ido de las manos. El Ozempic se ha convertido en la nueva jeringuilla de moda, el accesorio imprescindible, pero las estrellas están pagando un peaje altísimo y terrorífico por su uso indebido. El panorama es desolador. Hemos pasado de ver rostros saludables a presenciar cuerpos que han mutado radicalmente de la noche a la mañana. Estas celebridades cegadas por la vanidad buscaron un milagro express para adelgazar y han terminado convertidas en versiones irreconocibles y demacradas de sí mismas. Agárrate fuerte a la silla, porque estás a punto de descubrir las transformaciones más impactantes, dramáticas y alarmantes donde la obsesión enfermiza por la talla cero salió terriblemente mal. Empecemos con el caso de Jon Gosselin. El antiguo protagonista del famoso reality Jon y Kate más 8 creyó ingenuamente haber encontrado el atajo definitivo, la fórmula mágica para recuperar su figura de juventud sin esfuerzo. En cuestión de solo 2 meses y gracias a las inyecciones semanales de Ozempic, Jon Gosselin se quitó de encima casi 15 kilos de golpe. Al principio todo parecía un éxito rotundo digno de portada de revista. La ropa le bailaba, le quedaba holgada por todas partes, y las cámaras lo captaban más delgado que nunca en años. Sin embargo, las imágenes en alta definición contaban una historia mucho más oscura y preocupante. Su cara, que antes tenía un aspecto lleno y juvenil, empezó a verse extrañamente tensa, con el cuello demasiado marcado, como si la piel no tuviera dónde agarrarse, y una expresión de fatiga crónica que hizo saltar todas las alarmas entre sus seguidores. Las redes sociales no tuvieron piedad, y muchos usuarios lo describieron como una persona totalmente distinta y reconocible, señalando esos rasgos característicos de la llamada cara de Ozempic, un efecto secundario que le echaba 10 años encima y le hacía parecer mucho mayor de lo que realmente es. Pero el verdadero desastre, el golpe de realidad, llegó cuando su bolsillo ya no pudo soportar el coste del medicamento. Es un problema muy común, ya que los seguros médicos rara vez cubren este fármaco cuando se usa por pura estética para adelgazar. Al cortarse el suministro de golpe, el cuerpo de Jon reaccionó con violencia, recuperó rápidamente los 15 kilos que había perdido. Esa montaña rusa de peso, ese efecto rebote brutal, terminó por destrozar su metabolismo y la calidad de su piel. Los expertos médicos comparan este proceso traumático con lo que sucede al inflar y desinflar un globo repetidamente. Primero el rostro se vacía de volumen de forma antinatural, la piel se estira al máximo y luego, al volver a ganar peso, nada regresa exactamente a su sitio original. El resultado final es una flacidez prematura devastadora y un aspecto envejecido que es prácticamente imposible de disimular ni siquiera con maquillaje o filtros. Jon decidió ser brutalmente honesto y se sentó en el plató del programa de Tamron Hall, donde apareció acompañado de su hija Hannah para contar su verdad. Allí confesó, visiblemente afectado, que se arrepiente profundamente de haber buscado una solución rápida, sin pararse a pensar en las consecuencias a largo plazo. Lo que empezó como una decisión para mejorar su salud e imagen terminó siendo una advertencia viviente sobre los peligros de estos fármacos milagro. Su historia desnuda la gran trampa de Hollywood, esa mentira brillante que nos venden a diario, la presión asfixiante por transformarse en tiempo récord. Puede dejar cicatrices tanto físicas como emocionales mucho más profundas que cualquier cifra que marque la báscula por las mañanas. Por otro lado, tenemos a Heather Gay, la carismática y querida estrella de Real Housewives of Salt Lake City, quien pensó que perder entre 9 y 14 kilos con el Ozempic sería su gran victoria personal. Sin embargo, Heather Gay terminó protagonizando un guión que nadie se esperaba, ni siquiera ella misma. Su rostro, que antes rebosaba vitalidad y frescura, se volvió repentinamente anguloso, con las mejillas hundidas y cadavéricas. Era la temida cara de Ozempic manifestándose en su máxima expresión.
Los cambios físicos fueron tan vertiginosos que las cámaras del programa parecían estar grabando a otra mujer, una versión mucho más fría, distante y apagada. Pero lo que verdaderamente nos dejó a todos de piedra no fue solo su nueva imagen demacrada, sino su desgarradora confesión posterior. En varias entrevistas a corazón abierto, Heather admitió que se sentía menos valiente, menos poderosa y mucho menos auténtica después de haber adelgazado artificialmente. Mi yo de antes era más fuerte, reveló con tristeza, haciendo añicos el mito social de que perder peso es sinónimo automático de felicidad absoluta. Lo que debía ser un triunfo estético se convirtió en una profunda crisis de identidad, como si con cada kilo que desaparecía también se le robara una parte fundamental de su carácter y carisma. Heather fue de una honestidad brutal al admitir que se sintió coaccionada por la presión infernal de la industria de Hollywood, traicionando así su propio discurso de empoderamiento y amor propio que tanto defendía. Su dramática transformación dejó claro ante el mundo que no solo se adelgaza el cuerpo. Este proceso químico también puede adelgazar la confianza, la personalidad y la esencia de quien lo toma. Ella es una advertencia viva de cómo la obsesión enfermiza por alcanzar una imagen perfecta puede acabar destruyendo algo mucho más valioso que unos simples kilos de más. Y luego está el caso de Emily Simpson. La estrella explosiva de Real Housewives of Orange County se lanzó al vacío con una doble jugada arriesgadísima que sacudió los cimientos de Hollywood Ozempic, más una liposucción completa. En cuestión de muy pocas semanas, la estructura de su rostro mutó radicalmente, pasando de ser redondeado y glamuroso a convertirse en un óvalo afilado con los pómulos exageradamente marcados y una mandíbula tan cortante que parecía una navaja. Las fotos del antes y el después parecían sacadas de dos vidas completamente distintas, y los fans no daban crédito a lo que veían sus ojos. Las redes sociales ardieron con comentarios feroces. «Está irreconocible. ¿Qué demonios le ha pasado en la cara?», escribían los usuarios sin ninguna piedad. El acoso digital fue tan brutal y constante que Emily confesó haber dejado de subirse al peso para no caer en una espiral de depresión ante tantas críticas destructivas. Lo más alarmante de todo es que los médicos advierten que la llamada cara de Ozempic no es solo un problema estético temporal, sino que implica un daño real e irreversible en la elasticidad de la piel. El golpe de gracia fue su propia combinación letal de procedimientos. La liposucción vació la grasa corporal de golpe, mientras el Ozempic drenaba el volumen facial. Una bomba de relojería que dejó su piel sin ningún tipo de soporte natural. El resultado, sí, una figura más delgada indudablemente, pero también una expresión endurecida severa y casi envejecida, que le sumaba años. Emily se convirtió en el ejemplo de manual de cómo la obsesión por la perfección puede convertir un reality show en una historia de terror y ciencia ficción. La mestizela búsqueda de la belleza cobra un precio altísimo que quizá no valga la pena pagar. Golnesa. Garachedaki, la que fuera el alma del reality, Shaz of Sunset, ha llevado su obsesión por la báscula a un terreno que roza lo macabro y tiene a todos muy preocupados. La transformación de Golnesa ha sido de vértigo, bajando de 138 a 110 libras en un suspiro. Hablamos de un 20% de su cuerpo evaporado como por arte de magia. El peaje que ha pagado se nota en su cara. Ha pasado de tener unas facciones suaves y lozanas a lucir unos pómulos tan afilados que podrían cortar el cristal y una mandíbula de piedra. Las comparativas del antes y el después han dejado a medio Internet con la boca abierta, desatando una tormenta de rumores que no parece tener fin. Pero lo que realmente ha echado leña al fuego es la artimaña que ha utilizado para intentar camuflar los estragos de la famosa cara de Ozempic. Golnesa no se ha cortado un pelo al admitir que se ha inflado a Botox y rellenos para mantener el volumen, inyectándose belleza artificial para tapar el desaguisado. A pesar de todos los pinchazos, su expresión ha mutado de forma radical, demostrando que ni la cosmética más cara del mundo puede seguirle el ritmo a una pérdida de peso tan bestial.
Mientras su legión de seguidores le rogaba en los comentarios que parase y se cuidara un poco más, ella no se quedaba callada. Contestaba con una frialdad pasmosa sin pedir perdón a nadie y defendiendo a capa y espada que hace lo que le da la gana con su cuerpo aunque el trasfondo da miedo. Cuando un fármaco te obliga a remendarte la cara con más medicina estética, el precio a pagar deja de ser solo físico y empieza a pasar factura a la salud mental. Golnesa se ha convertido en el ejemplo del libro de cómo la presión asfixiante por alcanzar la perfección puede transformar la búsqueda de la belleza en una carrera suicida, donde la línea de meta nunca llega y el peligro es constante. Por otro lado, tenemos a Barbie Ferreira, la actriz de Euphoria, que iba de abanderada del body positive y que ha dejado a todo Hollywood patidifuso con un cambio de imagen radical. La velocidad a la que Barbie se ha quitado los kilos de encima ha sido tan vertiginosa que si miras las fotos de hace unos meses y las de ahora, jurarías que estás viendo a dos mujeres completamente diferentes. Su cara, que antes tenía esa dulzura redondeada tan característica, ahora es todo ángulos y huesos con las mejillas tan hundidas que le cambian el gesto por completo. En las redes sociales se montó un guirigay tremendo entre la sorpresa y el susto, con miles de usuarios bromeando con frases del tipo «Barbie, pásame los Zempic que yo también quiero». Las habladurías sobre si usó o no el famoso medicamento estallaron porque, seamos sinceros, un cambio así de drástico es casi imposible de lograr solo comiendo lechuga y yendo al gimnasio. Su mandíbula ahora tiene una definición tan extrema que asusta, y esa falta de grasa en el rostro le ha dado un aire mucho más duro y severo, nada que ver con la imagen fresca que la catapultó a la fama. Que todo esto haya pasado en cuestión de pocos meses es lo que ha hecho saltar todas las alarmas en la industria. Las malas lenguas y gente de su entorno aseguran que Barbie quería darle un vuelco a su carrera y dejar de ser la amiga gordita de las películas para siempre. Ella ni confirma ni desmiente lo del medicamento. Simplemente deja que su nueva silueta hable por ella, lanzando un mensaje muy directo: esta es mi nueva yo, os guste o no. Pero claro, esta metamorfosis ha abierto la caja de los truenos sobre un debate feroz. ¿Hasta qué punto aprieta Hollywood las tuercas para obligar a Stamazua, una estrella, a reinventarse por completo, aunque el precio sea jugarse su propia salud en el proceso? Y no nos olvidemos de June Shannon, la matriarca de Here Comes Honey Boo Boo, que ha vivido una auténtica montaña rusa con su peso que nos ha dejado a cuadros. Mamá June perdió más de 300 libras gracias a pasar por el quirófano para una reducción de estómago, un cambio que fue brutal en su día. Pero la ansiedad por la enfermedad de su hija le jugó una mala pasada y volvió a ganar entre 120 y 130 libras en un abrir y cerrar de ojos. En lugar de ponerse en manos de un nutricionista, decidió tirar por la calle de en medio con inyecciones para adelgazar rápido, y ahí es donde empezó el verdadero calvario. Su cara se transformó en un campo de batalla, donde se podían ver las huellas de cada decisión equivocada. Tanto las cámaras de televisión como su propio Instagram documentaron cómo su cara se hinchaba como un globo al ganar peso y luego se chupaba de golpe cuando la medicina hacía efecto. Las secuelas de la primera operación, con esa piel que ya no estira y se queda colgando, se mezclaron con la pérdida repentina de volumen facial, creando un efecto de flacidez y envejecimiento prematuro que dejó helados incluso a sus fans más incondicionales. Los comentarios pasaron de ser piropos a una preocupación muy real, con mucha gente diciéndole que estaba irreconocible y que tenía muy mala cara. Y es que la velocidad de estos cambios no solo le ha destrozado la apariencia física. Los médicos se le llevan las manos a la cabeza y advierten que estos ciclos locos vuelven majareta al metabolismo y dejan la piel hecha unos zorros sin capacidad de recuperación. Mamá June es el claro ejemplo de que buscar atajos y soluciones mágicas puede acabar en una transformación peligrosa e insostenible a largo plazo. Oye, si te está gustando el salseo de este video, déjame un número 1 en los comentarios para que yo lo sepa.
Y si no te ha molado nada, pues ponme un 0. Yo agradezco tu sinceridad, sea la que sea. Hablemos ahora de Tori Spelling, la inolvidable Donna Martin de Sensación de Vivir 90210. Ella pensó ingenuamente que estos fármacos de moda serían la llave maestra para recuperar el tipazo de sus años dorados. Tori Spelling, que ya tiene 51 años, empezó con los pinchazos habituales, pero como veía que la cosa iba lenta, se pasó a Mounjaro, que es todavía más potente. El efecto fue fulminante y devastador a partes iguales. Su cara, que solía ser fresca y rellenita, se volvió extremadamente huesuda, con unos pómulos que sobresalen demasiado y un contorno que le ha echado varios años encima de golpe. El shock ha sido tal que hasta sus propios hijos confesaron que les costaba reconocer a su madre cuando veían los capítulos antiguos de la serie que la hizo famosa. Durante su gran aparición en el plató de Dancing with the Stars, el murmullo del público no fue de admiración, sino de puro impacto visual. El asombro se mezcló con un miedo genuino al verla tan frágil, casi transparente, bajo los focos del estudio. La comunidad médica no tardó en lanzar la voz de alarma, explicando que perder esa cantidad de grasa en el rostro a su edad no rejuvenece, sino que acelera el reloj biológico de manera cruel, dejando al descubierto una estructura ósea que debería estar protegida. Pero lo que realmente pone los pelos de punta es saber que Tori tuvo que recurrir a químicos mucho más potentes después de que el famoso Ozempic dejara de hacerle efecto. Todo indica que su organismo generó una resistencia feroz, forzándola a subir la apuesta con sustancias más agresivas en lo que comenzó como un inocente deseo de perder unos kilos. El desenlace fue una metamorfosis tan violenta que hoy su nombre encabeza la lista de los casos más extremos, una prueba viviente de cómo la vanidad y la lucha contra la naturaleza pueden borrar no solo tus curvas, sino la esencia misma de tu identidad. Por otro lado, Robbie Williams, el eterno chico malo de Take That y leyenda viviente del pop británico, nos dejó helados con un cambio físico que ni los doctores podían creer. A sus 50 años, el cantante confesó sin tapujos haber utilizado un fármaco similar al Ozempic para deshacerse del peso extra. Sin embargo, la factura que pagó su cuerpo fue altísima, y los expertos en estética ya catalogan su caso como uno de los efectos secundarios más perturbadores del medicamento. En el caso masculino, su cara se estiró dramáticamente. Las mejillas colapsaron hacia adentro y sus ojos quedaron marcados en unas cuencas profundas, borrando por completo al showman pícaro y lleno de vida que todos recordábamos. Los cirujanos explican que los hombres, gracias a una piel más gruesa y mayor masa muscular, suelen aguantar mejor, pero Robbie destrozó esa estadística. La velocidad con la que se consumió fue tan brutal que ni siquiera su biología pudo salvarlo. Su rostro quedó demacrado, convirtiéndolo en un extraño para sus propios fans. Las fotografías más recientes revelan un semblante tenso y agotado, como si el peso de 10 años le hubiera caído encima en cuestión de pocas semanas. Es aterrador ver cómo los profesionales de la salud usan ahora su rostro como advertencia gráfica de los peligros que acechan detrás de la aguja. El riesgo es innegable. Esta transformación radical de Robbie no solo vendió miles de revistas, sino que destapó una verdad incómoda sobre la presión estética que sufren también los hombres en la industria, demostrando que ni la fama mundial ni el talento desbordante te blindan contra los estragos físicos de una pérdida de peso artificial y descontrolada. Y luego está Christina Aguilera. La voz que definió a toda una generación reapareció con una imagen tan distinta que hizo saltar todas las alarmas entre sus seguidores y la prensa. A sus 44 años, la diva del pop nunca ha confirmado oficialmente el uso de estos inyectables, pero la velocidad del cambio y la forma en que su cuerpo reaccionó gritan la verdad a los 4 vientos. En un lapso de apenas 2 años, pasó de tener ese rostro lozano y juvenil a lucir unos rasgos afilados como cuchillos con pómulos salientes y una mirada que muchos califican de cadavérica. Si pones las fotos del antes y el después, una al lado de la otra, el contraste te deja sin aliento.
Al perder el volumen vital en las sienes y bajo los ojos se echó años encima de la noche a la mañana perdiendo esa frescura que la caracterizaba. Las redes sociales se inundaron de comentarios, no de hate, sino de genuina preocupación por su salud. Los fans decían que parecía una extraña, mientras los médicos sentenciaban que la naturaleza no actúa así de rápido. Eso es obra de una química agresiva. Lo verdaderamente escalofriante es la rapidez con la que ocurrió todo el proceso. Los especialistas advierten que adelgazar a ese ritmo no solo arruina la piel y el músculo, sino que puede causar daños metabólicos que ya no tienen vuelta atrás. Cristina, famosa por su potencia vocal y presencia escénica, se ha convertido tristemente en un recordatorio visual de cómo la tiranía de la imagen en el mundo del espectáculo puede empujar incluso a las estrellas más grandes a cometer locuras peligrosas con su propio cuerpo. Pero si hablamos de jugar con fuego, Lottie Moss, la hermana pequeña de la icónica Kate Moss, protagonizó el capítulo más terrorífico de esta saga. Con tan solo 26 años y trabajando como modelo, Lottie decidió inyectarse Ozempic sin ningún tipo de control médico, comprándolo por canales no oficiales y administrándose una dosis letal diseñada para alguien que pesaba el doble que ella. El resultado fue catastrófico en solo 2 semanas. Su peso se desplomó de 132 a 116 libras, llevando a su cuerpo al colapso y terminando en urgencias con convulsiones por deshidratación extrema. Las imágenes que documentan esos días son difíciles de mirar por lo crudas que son. Se le veía con las mejillas totalmente succionadas, los huesos de la cara marcados y unos ojos que parecían hundirse en el cráneo. Perdió toda su vitalidad juvenil, al instante luciendo demacrada y envejecida como si la vida se le hubiera escapado en cuestión de días. En su podcast Dream On, Lottie se abrió en canal y confesó que fue la peor decisión de su existencia, suplicando a otros que no cometan su misma imprudencia. Lo más irónico y triste es que Lottie ya estaba en perfecta forma y saludable antes de empezar con esto. La violencia con la que perdió peso no solo destruyó su imagen pública, sino que estuvo a punto de costarle la vida. Su historia es la prueba definitiva de que ser joven y fuerte no te hace inmune a los efectos devastadores de usar mal medicamentos tan potentes. Lottie Moss se ha transformado así en la advertencia final sobre los riesgos mortales de la obsesión por la delgadez. Vamos a destapar la cruda realidad que se esconde tras los focos y la obsesión casi enfermiza de Hollywood por alcanzar la delgadez extrema. Empezamos con Scott Disick, un hombre que vive permanentemente rodeado de polémica y titulares escandalosos. Scott dejó al público y a la prensa totalmente descolocados cuando apareció con un aspecto tan demacrado que parecía recién salido de una peli de terror de serie B. Tenía las mejillas tan chupadas y una silueta tan esquelética que saltaron todas las alarmas. Los fans temían lo peor, desde una enfermedad terminal hasta una recaída en las adicciones, pero la verdad era otra. Todo se debía al famoso Ozempic. Fuentes cercanas confirmaron que el socialité tiró de este fármaco para fulminar el llamado cuerpo de padre, o fofisano que se le quedó tras una lesión de espalda por aquel accidente de coche en el año 2022. La confirmación definitiva. El golpe de realidad nos lo dieron en un episodio de Las Kardashians, donde los espectadores más avispados pillaron las cajas de inyecciones para adelgazar guardadas en su nevera, despejando cualquier duda. El problema real es que a Scott se le fue la mano, y mucho. Esa pérdida de peso tan veloz como agresiva le provocó lo que los expertos ya han bautizado como la cara de Ozempic. Hablamos de pómulos excesivamente marcados, una mandíbula que corta y la piel tan estirada que estaba irreconocible. Un auténtico modo zombie que dejó a los medios de comunicación en estado de shock. A día de hoy, dicen sus amigos, y confirman las fotos recientes, que ha recuperado algo de volumen y parece más estable. Pero su historia queda como una advertencia brutal para todo Hollywood, cuando tu única meta es quedarte en los huesos, cueste lo que cueste. El resultado asusta.
El precio a pagar puede ser una imagen terrorífica y daños irreversibles con un rostro que grita a los cuatro vientos que los atajos milagrosos siempre acaban pasando una factura muy cara. Pasamos a Meghan Trainor, la reina del All About That Bass. Famosa mundialmente por celebrar las curvas, se presentó en los premios Billboard Women in Music de 2025. Con una silueta que dejó a todo el mundo boquiabierto, ahora usa una talla 32 o incluso menos. La ironía del asunto estalló cuando al interpretar su himno Body Positive, tuvo que modificar la letra de "No soy una talla 2". Porque seamos sinceros, hoy en día sí que lo es. En las redes sociales se montó un lío monumental. Miles de seguidores la acusaron de traicionar el movimiento de positividad corporal que ella misma abanderó durante años. Pero lejos de esconderse bajo las piedras, Meghan cogió el toro por los cuernos y respondió con total sinceridad sobre su cambio radical tras su segundo embarazo. Confesó que se puso las pilas con un nutricionista, una entrenadora personal, cambió su dieta de arriba a abajo y efectivamente utilizó Mounjaro como apoyo médico. Lo hice por mi salud y por mis hijos, aseguró tajante, dejando claro que su meta era ser la versión más fuerte y sana de sí misma, no convertirse en una muñeca de escaparate sin vida. El impacto visual fue instantáneo, un rostro mucho más afilado, cintura de avispa y un estilo renovado que parecía sacado directamente de la portada de Vogue. Pero claro, esto también desató un debate feroz en la industria. La gran pregunta es: ¿puede una artista que construyó toda su carrera, basándose en la aceptación del cuerpo, reinventarse así, sin perder toda su credibilidad por el camino? Meghan insiste en que su transformación es un acto de amor propio y autocuidado, no una renuncia a su misión, convirtiéndose en un ejemplo que enciende a partes iguales la admiración de unos y la controversia de otros, que no se tragan el discurso. Y ojo a Rosie O'Donnell, la mítica comediante y presentadora de 61 años que sorprendió al mundo con una figura tan distinta que llegó a decir en Instagram: "No puedo creer que esta sea yo". Mounjaro, diabetes, pérdida de peso y dismorfia corporal, un cóctel explosivo. Rosie reveló que empezó a pincharse Mounjaro para controlar su diabetes tipo 2, pero el efecto secundario fue una bajada de peso tan drástica y bestial que le cambió la cara por completo, transformando sus facciones. Hoy en día luce una talla L en lugar de la doble XXL que gastaba antes, algo que ella misma describe como una experiencia impactante y surrealista. Sin embargo, esa caída de kilos tan rápida dejó secuelas visibles: piel descolgada, mejillas hundidas y un aspecto que la hace parecer bastante más mayor de golpe. Son las señales de identidad inconfundibles de la temida cara de Ozempic o sus variantes. Sus seguidores de toda la vida, acostumbrados a su imagen redondita y alegre, no daban crédito al ver que la mujer de la risa contagiosa ahora mostraba un semblante tan frágil y decaído. Rosie ha hablado sin tapujos de su dismorfia corporal, admitiendo que hay días que no reconoce su propio reflejo en el espejo. Lo que empezó como un tratamiento médico necesario terminó convirtiéndose en una metamorfosis que la colocó en el ojo del huracán del debate sobre dónde está el límite entre salud y estética. Su historia pone sobre la mesa cómo un medicamento diseñado para la diabetes puede desencadenar un cambio radical e inesperado, incluso para una figura pública que siempre se mostró auténtica y sin filtros frente a las cámaras. Y cerramos con Kathy Bates, la legendaria actriz de Misery, que dejó a todo Hollywood patidifuso con una pérdida de peso total de 100 libras, unos 45 kilos. Pero ojo, que la historia real tiene mucha más miga que los simples titulares de prensa. Kathy Bates aclaró que durante 7 años bajó 80 libras a base de dieta y disciplina férrea, y que recientemente sumó otras 20 libras menos gracias al empujón de los Ozempic. La gente se piensa que fue coser y cantar, pero ni de broma fue así. Fue un trabajo durísimo, especialmente durante la pandemia. Confesó, rompiendo ese mito de que su transformación fue un milagro exprés de la noche a la mañana. Aún así, el impacto en su rostro es innegable. Las mejillas se le han hundido las líneas de expresión
Se han marcado muchísimo y algunos fans comentan preocupados que luce enferma. Los expertos insisten, es el peaje a pagar el famoso efecto de la cara vacía tras el uso de estos fármacos. Cuando el tejido adiposo del rostro desaparece de golpe, la piel se queda sin su sustento natural y termina descolgándose, sumando años de golpe, un efecto de cara vacía que ni el mejor maquillaje del mercado consigue disimular. Las instantáneas más recientes de la alfombra roja han dejado patente que la actriz, quien antes presumía de una imagen robusta y saludable, ahora luce unos rasgos tan afilados que denotan una fragilidad preocupante. Katie se mantiene firme en su postura, no existen los milagros. Según ella, el Ozempic fue simplemente una herramienta de apoyo en su proceso y no el artífice absoluto de su cambio radical. No obstante, su propia vivencia confirma que incluso poniendo todo el empeño y control del mundo, adelgazar a esa velocidad vertiginosa deja huellas estéticas imposibles de ignorar. Su relato se ha convertido en una mezcla agridulce de triunfo personal sobre la báscula y una seria advertencia sobre los peligros de obsesionarse con la salud a cualquier precio. Porque esa búsqueda incansable puede pasarte una factura en tu apariencia que nadie te cuenta en el prospecto médico. Hablemos de Khloe Kardashian. La integrante del clan más famoso de la televisión ha visto cómo cada centímetro de su anatomía se somete a debate mundial una y otra vez sin descanso. Todo estalló en el año 2023, cuando Khloe colgó unas fotos en Instagram y la sección de comentarios ardió con especulaciones y críticas feroces. Ella no se mordió la lengua y salió a defenderse al instante asegurando que ese cuerpazo es la recompensa a años de disciplina espartana y sacrificio. Me levanto a las 6 de la mañana y entreno como una bestia 5 días a la semana. Dejad de inventar, suplicó. Pero claro, las sospechas no hicieron más que crecer. La bomba cayó en un episodio de su reality. En 2025, cuando la propia Khloe reconoció que si el Ozempic hubiese existido en su época de mayor peso, se lo habría inyectado, sin pensarlo dos veces, ya que en el pasado probó absolutamente todas las tendencias y dietas milagro que prometían adelgazar. Aunque ahora jura y perjura que su transformación actual es 100% fruto de un estilo de vida saludable y natural. Para la gran mayoría de sus seguidores, esa confesión fue la prueba definitiva de que hay algo más que sentadillas detrás de esa nueva silueta tan estilizada. Las imágenes actuales nos muestran una cintura de avispa casi imposible y un rostro mucho más chupado y anguloso lo que no hace más que alimentar el debate sobre el temido efecto secundario conocido como cara de Ozempic. Entre comunicados a la defensiva y una evolución física que roza la caricatura, Khloe se ha transformado en la diana perfecta para los rumores que Hollywood se encarga de amplificar con su habitual crueldad. Por otro lado, tenemos a Lizzo, la superestrella del hit Truth Hurts y abanderada del movimiento Body Positive, que ha vuelto a acaparar todos los titulares. Y esta vez no es por su música, sino por un cambio físico tan drástico que ha dejado a todo el mundo con la boca abierta. Tras meses de machacarse en el gimnasio y vivir en déficit calórico, Lizzo presumió de su nueva figura en Instagram y, como era de esperar, los comentarios se llenaron de fuego. Todo el mundo gritaba: Ozempic es la medicación secreta. Lizzo reaccionó con esa sorna que la caracteriza publicando otro video diciendo: cuando por fin te acusan de usar Ozempic tras 5 meses de gimnasio y disciplina, es casi como un piropo, acompañándolo de un guiño desafiante. En las entrevistas repite como un mantra que su pérdida de peso se debe a la constancia con el pilates y sus caminatas diarias, y que lo que haga con su cuerpo no es asunto de nadie. A pesar de sus explicaciones, los soplones anónimos y los foros de fans siguen R que R con la teoría de que hay ayuda química detrás del cambio. Su cara luce mucho más fina y sus líneas de expresión están marcadísimas, lo que muchos expertos de sofá catalogan como el clásico síntoma facial del fármaco.
Entre los aplausos de quienes valoran su esfuerzo y las sospechas de quienes creen que ha tirado de farmacia liso, navega en un equilibrio muy precario. Sigue siendo un icono de autoaceptación, pero ahora también es el blanco de esa obsesión colectiva por destapar el truco secreto detrás de cada metamorfosis que ocurre en las colinas de Hollywood. Kylie Jenner. La magnate del imperio cosmético volvió a estar en el ojo del huracán cuando recuperó su figura posparto en tiempo récord, desatando un tsunami de rumores sobre el uso de Ozempic. La polémica se encendió todavía más cuando Travis Scott lanzó un tema con la frase «Ella hace cosas para verse diferente», lo que hizo que Internet explotara con teorías sobre inyecciones clandestinas. En una entrevista exclusiva con la edición británica de Vogue, Kylie lo negó rotundamente, mostrándose muy molesta. Explicó que su peso simplemente volvió a su estado natural tras 2 embarazos en los que ganó casi 30 kilos, cada vez atribuyendo el cambio a la dieta y el deporte y no a los fármacos. La gente parece olvidar que he traído 2 hijos al mundo. Sentenció indignada por los montajes fotográficos que comparaban su cuerpo apenas unos meses después de dar a luz. Aún así, las fotos no mienten y muestran un rostro mucho más anguloso y una cintura ultradefinida. Rasgos que muchos identifican como el temido Ozempic Face, entre los fans que alaban su férrea disciplina y los críticos que no se tragan su versión. Kylie continúa siendo un enigma, lleno de glamour, el claro ejemplo de cómo en Hollywood, incluso las madres que se recuperan de forma natural terminan quedando atrapadas en el fuego cruzado de las malas lenguas y las sospechas. Finalmente, Jessica Simpson, la estrella de Dukes of Hazzard y voz de grandes éxitos pop, encendió el debate cuando reapareció visiblemente más delgada, con unas facciones tan afiladas que muchos tuvieron que mirar 2 veces para reconocerla. Las redes sociales no tardaron ni un segundo en señalar a Ozempic como el responsable de su nueva silueta, recordando que en sus propias memorias, Open Book, ya había confesado haber dependido de pastillas para adelgazar durante 20 largos años. Jessica Simpson, sin embargo, lo niega una y otra vez, intentando zanjar unos rumores que parecen perseguirla eternamente. Madre del amor hermoso, no es el famoso fármaco, es pura fuerza de voluntad, soltó ella medio en broma, medio en serio, para acallar las malas lenguas. La gente es tremenda, casi preferirían verla recaer en la bebida o embarazada de nuevo con tal de justificar que haya recuperado o perdido peso, pero las fotos cantan por soleares. Se le nota la cara mucho más chupada, con la piel perdiendo firmeza. Vamos, lo que viene siendo el clásico efecto cara Ozempic, que los fans que no se les escapa una detectan al vuelo. Para un buen puñado de seguidores, esa excusa barata de «simplemente he cerrado el pico» no cuela. Suena demasiado simplista para explicar una transformación tan radical y bestia en un abrir y cerrar de ojos. Y mira que ella se empeña en que su nueva silueta es el resultado de machacarse con disciplina y llevar una vida sana. Pero hay un abismo entre lo que ella cuenta y lo que dicen las imágenes, manteniendo el salseo más vivo que nunca. ¿Estamos ante un milagro de la fuerza de voluntad o ante una jeringuilla muy bien escondida en el neceser? Ahí está el dilema. Hablemos de Ice Spice. La rapera que lo está petando apareció de repente con un tipazo mucho más fino y definido, y claro, Internet implosionó al instante, repitiendo como loros la palabra «maldita Ozempic». Pero ojo que Ice Spice no es de las que se muerden la lengua. En un directo en X-Space, que fue una auténtica bomba, se quedó a gusto y disparó a dar. Ojalá nunca hubieseis aprendido esa dichosa palabra Ozempic. ¿Pero qué narices es eso?, soltó, visiblemente harta de las especulaciones. Id al gimnasio, comed en condiciones y subíos a un escenario a darlo todo como hago yo. Ahí está el secreto. Su mensaje fue un zasca monumental a toda esa cultura de buscar el camino fácil. La tía sí, el artista, aclaró que su agenda de conciertos, que es una locura, sumada a cuidar lo que se mete en el cuerpo, son los verdaderos responsables de que se haya quedado así de estupenda.
Aún así, los cotillas no dejan de señalar que tiene la cara mucho más angulosa y una cintura de avispa exagerada, rasgos que medio mundo asocia ya al temido efecto secundario del medicamento. Entre los aplausos de quienes adoran su sinceridad y las teorías conspiranoicas que no cesan, Ice Spice se ha erigido como un símbolo de resistencia ante esta fiebre obsesiva por los pinchazos milagrosos. Esa actitud tan chula que tiene mezclando un humor bastante ácido con el orgullo de quien se lo curra en el gym, convierte cada aparición suya en un recordatorio de que en Hollywood no todo el mundo está dispuesto a dejar que una farmacéutica escriba su guión. Mil gracias por quedaros hasta el final y tragaros todo este salseo con nosotros. Escribe el número 2 con letras en los comentarios si todavía sigues ahí, al pie del cañón. Vamos con Julia Fox, la actriz y musa del caos en la moda. Julia ha visto cómo su físico se convierte en un tema de debate tan o más explosivo que esos modelitos imposibles que me lleva. Después de aparecer luciendo una figura mucho más esbelta y el rostro afilado, la sombra de los Ozempic la persigue allá donde va sin darle tregua ni descanso. En una entrevista reciente con Entertainment Tonight, Julia fue tajante y cortó por lo sano: jamás lo haría ni se me pasa por la cabeza. Hay gente diabética que realmente lo necesita para vivir. Nunca lo he usado y te aseguro que nunca lo usaré, sentenció con rotundidad. Pero claro, aunque ella lo niegue por activa y por pasiva, las redes sociales no se calman y siguen echando leña al fuego. Cada vez que pisa una alfombra roja o se deja ver en un evento de alto standing, el murmullo crece. Esa mandíbula tan marcada y esos pómulos que cortan encajan sospechosamente con el famoso rostro Ozempic. En algunos foros se dedican a analizar sus fotos del antes y el después, con lupa, convencidos de que ahí hay gato encerrado y que no es solo dieta o su estilo de vida alternativo. Fiel a su espíritu de provocadora nata, Julia le da la vuelta a la tortilla y convierte la polémica en parte de su marca moda arriesgada, declaraciones que levantan ampollas y cero miedo al qué dirán. Su mensaje es cristalino: su cuerpo no es un laboratorio para que la gente especule sobre diagnósticos médicos. No obstante, su transformación relámpago sigue siendo un enigma sin resolver que tiene a todo Hollywood cuchicheando por los rincones. Y atención a Kelly Osbourne, la hija del príncipe de las tinieblas. Dejó al mundo con la boca abierta cuando reapareció, con una silueta totalmente nueva y la cara muchísimo más delgada, hasta el punto de que algunos fans tuvieron que mirar 2 veces para reconocerla. Como era de esperar, los rumores sobre el uso de fármacos se dispararon al segundo, pero Kelly Osbourne decidió jugar al despiste y mantener el misterio. En varias entrevistas ha puesto el medicamento por las nubes diciendo que hay 1 millón de formas de bajar de peso hoy en día. ¿Por qué no utilizar una ayuda que no sea tan aburrida y pesada como machacarse haciendo ejercicio? Ha llegado a insinuar, pero sin admitir abiertamente que ella se lo pinche. Sin embargo, su entorno habla por los codos. Su madre Sharon Osbourne no se ha cortado un pelo al hablar de su propio uso del medicamento y de cómo perdió casi 20 kilos. Muchos están convencidos de que fue la propia Sharon quien la animó a seguir sus pasos, un rumor que Kelly nunca llega a confirmar del todo, pero que tampoco se molesta en desmentir con firmeza. Las fotografías muestran un rostro afiladísimo sin 1 gramo de grasa, el típico ejemplo del libro del lecto cara Ozempic, lo que no hace más que alimentar las sospechas. Mientras algunos fans le hacen la ola por su nueva figura, otros la critican duramente por el mensaje contradictorio de alabar el fármaco como si fuera la panacea, sin reconocer que lo usa. Entre halagos, dudas razonables y un silencio más que estratégico, Kelly se ha convertido en el ejemplo perfecto de cómo una transformación brutal puede quedar envuelta en un juego de medias verdades que tiene a la prensa rosa en vilo. Y cerramos con Oprah Winfrey, la gran dama de la televisión y antigua cara visible de Weight Watchers, que dejó a todos a cuadros cuando reapareció con una delgadez radical. Durante meses las especulaciones y los chismes sobre si usaba Ozempic crecieron como la espuma hasta que Oprah decidió que ya estaba bien
Y soltó la bomba, admitió usar un medicamento para perder peso como herramienta para controlar el temido efecto rebote. Sentí un alivio inmenso, fue como una redención, y sentí mucha gratitud, explicó emocionada. No es algo que deba esconderse ni avergonzarse, confesó cerrando bocas y abriendo un debate necesario.